Para ustedes un cordial saludo, mi nombre es Cindy Cárdenas Ibarra, estudiante de quinto semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios, sede Bucaramanga. El día de hoy hablaremos del acoso laboral, qué es el acoso laboral, las causas, consecuencias y cómo prevenirlo, basados en la Ley 1010 de 2006, la cual define, sanciona las agresiones o maltratos laborales para hacer respetar la dignidad humana de los trabajadores. ¿Qué es el acoso laboral o móvil? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador, encaminada a infundir miedo, terror, angustia, intimidación, perjuicio laboral, desmotivación laboral o incluso la renuncia del mismo. En el inciso primero del artículo 2 de la Ley 1010 del 2006 podemos encontrar distintas modalidades, como lo es el maltrato laboral, que es todo acto de violencia que afecta la integridad física o moral, la libertad física o sexual o bienes que se desempeñan como trabajador. La persecución laboral, que es toda conducta con el propósito de inducir la renuncia del trabajador por la carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario que puedan afectar la desmotivación laboral. Discriminación laboral, que es aquella diferenciada por razones de raza, género, familia, nacionalidad, su credo, su preferencia política o situación social de este. También está el entorpecimiento laboral, que es toda acción que dificulta el cumplimiento de la labor, constituye acciones como la ocultación de insumos, documentos o instrumentos para desarrollar la labor, la destrucción o pérdida de información. También tenemos la iniquidad laboral, que es la asignación de funciones a menos precio para el trabajador. Y por último podemos encontrar la desprotección laboral, que es la conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Consecuencias del acoso laboral o móvil son físicas, psicológicas y psicosociales que provocan en el trabajador afectado trastorno del sueño, desajuste del sistema nervioso, pérdida de memoria, irritabilidad, depresión, crisis nerviosa, cansancio, debilidad y estrés. También afecta las relaciones con los compañeros de trabajo, la pareja y el entorno social y familiar. Después de haber visto qué es el acoso laboral, sus causas y sus consecuencias, veamos ahora las medidas de prevención que deben tomar las empresas, los empleadores y los trabajadores a la hora de prevenir el acoso laboral. La primera medida y quizá la más importante es la obligación del empleador de crear y conformar el comité de convivencia laboral. Este comité tiene como objetivo principal canalizar con objetividad y transparencia las quejas que tengan un origen de acoso laboral. Este comité estará conformado por 2 representantes de la empresa y 2 representantes de los trabajadores, los cuales serán elegidos por los mismos trabajadores democráticamente. Las funciones que tiene este comité de convivencia laboral están descritas en el artículo 6 de la Ley 1010 del 2006. Algunas de las funciones que cumple el Comité de Convivencia Laboral son divulgar el significado del acoso laboral en la oficina a cada uno de los trabajadores, pues es importante que cada uno de ellos tenga presente qué es el acoso laboral para que puedan identificarlo en el momento en el que puedan sufrir este tipo de riesgo. Establecer contactos individuales con cada trabajador. Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda a las víctimas del acoso laboral. Mantener la confidencialidad de cada una de las quejas, datos y demás que lleguen a el comité de convivencia. Implicar a los trabajadores y representantes en la prevención del acoso laboral. Y
establecer vías para resolver los problemas y conflictos de manera objetiva y democrática. En la prevención del acoso laboral, el empleador juega un papel vital, pues es quien da el ejemplo y quien lleva las riendas de la empresa. La primera medida que debe tomar el empleador es el de facilitar que los empleados denuncien cualquier tipo de acoso laboral que puedan sufrir en la empresa. Como segunda medida está la de organizar jornadas al menos 2 veces al año informativas, donde se le explique al trabajador, se le recuerden los castigos y los valores que tiene la empresa, las reglas de buen clima laboral y los mecanismos de apoyo. Como tercera medida, el empleador debe actuar. Ante cualquier caso de acoso laboral que sea conocido en la empresa y comprobado, el empleador debe tomar decisiones ejemplares con respecto a los castigos o llamados de atención, esto para que sirva de ejemplo y prevención también para que no se repitan nuevos casos de acoso laboral dentro de la empresa. Como cuarta medida de prevención del acoso laboral, el empleador, sin importar el sexo que tenga, debe tomar en cuenta a las mujeres, pues son quienes son más vulnerables a la hora de sufrir acoso laboral dentro de las empresas. Deben delegársele funciones de liderazgo empresarial, donde se vea un mensaje claro de inclusión, de equidad y de igualdad. Por último, el empleador debe predicar con el ejemplo. Debe de tratar a todos sus empleados con respeto, creando así un buen clima laboral. También debe evitar chistes o comentarios inadecuados que promuevan el irrespeto y dañen las buenas relaciones entre empleados de la empresa, entre otras conductas. Por parte de las víctimas se recomienda que quien sea víctima de acoso laboral no dude en ningún momento en callar. Lo primero que debe hacer es ponerle cara a su agresor, ya que por lo general los agresores o acosadores escogen a víctimas incapaces de defenderse. Por lo tanto, es importante que los trabajadores estemos informados de los perfiles de los acosadores para que a la hora que empecemos a ser acosados laboralmente podamos poner freno de raíz a este problema. El señor Hermes Buitrago, quien en algún momento en su trabajo anterior pues sufrió de acoso laboral y quiere pues contarnos hoy su experiencia. Para iniciar esta entrevista quisiera preguntarle, ¿usted sabe qué es el acoso laboral? Sí, es el abuso laboral que tiene pues el jefe hacia sus empleados o los empleados entre sí con otros empleados o de pronto viceversa, el empleado hacia el supervisor o jefe. Bueno, es correcto. Exactamente, el acoso laboral es también llamado mobbing. Es una acción que ejerce un hostigador sobre su víctima, en este caso pues puede ser un trabajador o puede también ser incluso de un empleado hacia un jefe. Esto lleva a producir miedo, terror, angustia, desánimo y desprecio hacia el trabajo pues que ejecuta dicho trabajador. El acoso laboral tiene efectos psicológicos. Producen en el trabajador ansiedad, estrés, depresión, desánimo, la persona se torna hostil, tiene consecuencias también en su vida social, familiar, etc. Incluso tiene consecuencias en la parte física. Todos estos factores psicológicos conllevan también a que se produzcan afecciones en la salud física del trabajador, pues en algunas ocasiones esto varía dependiendo de los trabajadores. Algunos trabajadores
presentan problemas digestivos, dolores de cabeza, de espalda, de cuello, entre otras afecciones. Bueno, entonces usted ha sufrido acoso laboral. Cuéntenos su experiencia vivida frente a este riesgo que pues es muy común en las empresas. Bueno, yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero en una ocasión estaba trabajando para una empresa conocida y noté que el jefe comenzó a exigir horarios extras que no estaban dentro del contrato para lo que me habían contratado o las horas que me habían contratado. Al principio no creí que de pronto era algo anormal. Pasaron 8 días, entraba todo el mundo a las 8 de la mañana, a mí me tocaba entrar a las 7:30. Pensé que eso era rotativo, que de pronto otra persona también lo iba a hacer, ¿no? Yo vi que comenzó el tema a únicamente ser Hermes Buitrago, el que llegaba más temprano. Sí. Después, a la siguiente semana, comenzó a exigir que después de que todo el mundo se fuera, me tocaba quedarme a mí. Y bueno, yo le dije, bueno, jefe, ¿qué es lo que está pasando? Mire, me dijo, no, lo que pasa es que usted debe colaborar, ese es el valor agregado que usted debe dar acá en la empresa. Usted enfrentó la situación, enfrentó a su hostigador. Sí, yo en una ocasión, personalmente, o sea, no delante de los compañeros, yo le manifesté eso, pero él me dijo que no, que tenía que poner un valor agregado a mi trabajo. ¿Hubo violencia, malos tratos, malas palabras? Simplemente me dijo, no, pues usted mirará, si le sirve así, bueno, y si no, pues hay 1.000.000 de personas que lo harían, sin ningún problema. Ok. ¿Cómo lo afectó psicológicamente, pues, enfrentarse a esta situación en su salud física? ¿Sintió cambios en sus relaciones sociales? Bueno, pues sí, en el momento que él me dice que no, que hay un montón de personas, pues ya me veo amenazado, ya veo amenazado mi trabajo. Y yo pues necesitaba mucho el trabajo para ese tiempo. Ok, sí. ¿Existía pues en esta empresa algún comité o alguna política de convivencia laboral? No. Bueno, ¿en qué año fue que sucedieron estos hechos? Sobre el 2004. Sobre el 2004. Bueno, efectivamente en el 2004 pues aún no se había expedido una ley que trata exactamente sobre el acoso laboral, que es la ley 1010 del 23 de enero del año 2006. Esta ley contempla la prevención, la corrección y la sanción frente al acoso laboral que se da en las empresas. Entonces, pues en esta ley se le exige al empleador pues que debe conformar un comité de convivencia laboral, que es donde las víctimas de acoso laboral, pues es como la primera instancia donde las víctimas de acoso laboral pueden acudir a presentar sus denuncias o quejas con respecto a situaciones de origen de acoso laboral. Bueno, el acoso laboral, además de sobrecarga laboral, también contempla el maltrato, la persecución laboral, que fue en el caso suyo lo que usted sufrió, ¿sí? Sí. Se le recargaba todo el trabajo pues a usted. La inequidad, la desprotección del trabajador, el entorpecimiento pues de las labores de trabajo que usted desempeña en la empresa, y la discriminación, ya sea por política o por religiosa, orientación sexual, etc. Bueno, el acoso laboral también contempla pues el acoso sexual, que en este caso en determinadas circunstancias también llega a contemplar un ámbito penal.
¿sí? Hasta ahora, pues esta ley contempla pues que el acoso laboral se sancione, ¿sí? Con multas o con otras decisiones que se deben tomar, incluso un trabajador puede ser despedido de la empresa. Este comité de convivencia laboral del que estoy hablando es interno, es de la empresa, es confidente, es efectivo y se encarga de dar solución a las quejas o denuncias de las víctimas en la empresa. Bueno, ¿qué pasaría si usted denuncia en el comité de convivencia laboral que usted está sufriendo algún tipo de acoso laboral y no se le da solución allí? Usted puede acudir también, si en el comité de convivencia no se le da solución, a un inspector del Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría en caso de que sea empleado público y en última instancia a un juez laboral para que la situación pues sea resuelta. Si para la prevención pues de esto la víctima o en situaciones pues futuras debe informarse de saber para identificar las conductas de un agresor de acoso laboral. Debe informarse para identificar y para pues poner freno desde un inicio a estas situaciones de acoso. Muchas gracias por su No, gracias a usted participación.